ictericia neonatal. Vamos a hacer una pequeña introducción. La ictericia neonatal es una situación clínica bastante común que exige una evaluación y tratamiento. Es un motivo bastante frecuente de reingreso en el hospital durante la primera semana de vida. Generalmente suele ser un fenómeno de transición postnatal y benigno, pero algunas veces algunos neonatos pueden desarrollar concentraciones de bilirrubina elevadas y pueden generar bastante, digamos, peligro porque va a afectar el sistema nervioso central. Puede producir lo que es la encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda, que más adelante voy a explicar su clínica, y esta, si no se trata a tiempo, puede evolucionar a una encefalopatía hiperbilirrubinémica crónica, donde ya vemos lo que es un daño permanente. La bilirrubina total, digamos que es la que se va a medir en estos casos. Sin embargo, la bilirrubina libre es la que va a ocasionar las lesiones neurológicas. La neurotoxicidad se va a dar por dos condiciones importantes, tanto el valor de la bilirrubina total como la duración de exposición de esa bilirrubina indirecta. Y esto ocurre, ¿no? La ictericia básicamente ocurre por una inmadurez de los eritrocitos en el desarrollo, inmadurez hepática y digestiva, que va a haber un desequilibrio en un aumento en la producción de bilirrubina por encima de su aclaramiento, que también voy a explicar más adelante en el metabolismo. Entonces, ¿cómo podemos definir a la ictericia? Básicamente, la ictericia es la coloración amarillenta de piel y mucosas, es la manifestación visible en la piel de las concentraciones séricas elevadas de bilirrubina. En la mayoría de adultos podemos, por ejemplo, ver ictericia cuando esa bilirrubina total es mayor de 2, a diferencia de los neonatos, donde va a ser visible esa ictericia cuando el valor de la bilirrubina total sea superior a 5 o a 7. El 85% de los neonatos van a desarrollar cierto grado de ictericia. Y tenemos que recordar que la ictericia primero va a aparecer en la carita y va a tener una distribución céfalo-caudal. Y para eso tenemos lo que antes se usaba como referencia, lo que es la escala de Kramer. Vemos, por ejemplo, en este dibujo, lo dividían en 5 zonas. La primera zona, lo que es cabeza y cuello, y cuando veíamos ictericia solamente en esta sección, en esta zona, hablábamos de una bilirrubina total inferior a 5. Cuando ya veíamos la ictericia en la región del tórax, por encima del ombligo, ya estábamos hablando, ¿no?, de un cálculo de la bilirrubina total de 5 a 12. Luego estaba la zona 3, de lo que es el ombligo, la parte de abajo hasta las rodillas, valores de 8 a 16. La zona 4, ¿no?, la zona de debajo de las rodillas hasta los tobillos, de 10 a 18. Y ya cuando hablábamos de la zona 5, una ictericia que incluía planta de pies y palma de manos, ya hablábamos de un valor de bilirrubina total mayor de 15. Sin embargo, esto es poco preciso en la práctica porque va a depender mucho de, digamos, es muy variable según cada persona. Entonces, no es muy confiable poder nosotros calcular o predecir el valor de la bilirrubina total. Sin embargo, sí nos puede servir de una ayuda. Y bueno, cuando vemos una ictericia... Lorena, sí. Es importante saber que el muñequito de Kramer solo te va a ayudar cuando el recién nacido no ha recibido ningún tratamiento de fototerapia. Claro, sí. Ya que si ha recibido fototerapia, no sirve. Sí, exactamente. Es simplemente cuando el recién nacido recién aparece o empieza a ponerse ictérico. Después tenemos la ictericia en conjuntiva, que podríamos pensar, sí, pero la conjuntiva está en carita, no es muy grave. No, al contrario, una ictericia en conjuntiva ya nos habla de un valor elevado de bilirrubina total, por encima de 14.9 miligramos por decilitro, incluso por encima del 95% del nomograma de Butani, que también más adelante voy a hablar de eso. Para poder entender todo este tema de la ictericia neonatal, es importante que pueda hablarles de lo que es el metabolismo de la bilirrubina.
Este es un gráfico bastante conciso. Básicamente tenemos la primera parte, que es la de producción de la bilirrubina. ¿Cómo se produce la bilirrubina? Tenemos que el hemo es producto de la descomposición de los eritrocitos. Y ese grupo hemo va a ser catabolizado por la hemoxigenasa en monóxido de carbono y biliverdina. Y esa biliverdina se va a reducir a una bilirrubina no conjugada por medio de la biliverdina reductasa. Lo que vemos la bilirrubina en el cuadro azul es una bilirrubina no conjugada que va a ser captada por el hepatocito, se va a unir a la ligandina y se va a conjugar con el ácido glucurónido mediante la UGT 1A1, que finalmente va a dar origen o va a formar lo que es la bilirrubina conjugada. Esa bilirrubina ya conjugada va a ser excretada en la bilis y una vez que ya pasa la bilis, ¿no? Pasa a lo que es los intestinos. Y a nivel intestinal tenemos a la enzima beta-glucuronidasa, que lo que hace es desconjuga esa bilirrubina que ya había sido conjugada. Entonces, tenemos que nuevamente esa bilirrubina que ya había sido conjugada va a pasar a ser no conjugada y se reabsorbe a nivel intestinal y pasa nuevamente a la circulación portal. Eso es lo que se conoce como la circulación enterhepática. Recalcar también que es más a través de los vasos linfáticos, porque la característica físico-química de esta bilirrubina es que es soluble en grasa, por eso es que más volumen de la circulación enterohepática es dada por los vasos linfáticos. Sí, doctor. Bueno, luego tenemos las causas de ictericia a predominio indirecto, como les dije en un primer momento, va a ser por un aumento de la carga de bilirrubina hepática y por una disminución del aclaramiento de esa bilirrubina. Entonces tenemos en este cuadro las causas que se deben a un aumento de la carga de bilirrubina hepática. Tenemos las enfermedades hemolíticas, que más adelante voy a hablar brevemente de cada una. Tenemos también lo que es los cefalohematomas, la policitemia y causas que mejoran la circulación de la bilirrubina enterohepática. Vamos a hablar muy brevemente de lo que es la enfermedad hemolítica. Entonces tenemos defectos de la membrana en los eritrocitos. En los recién nacidos hay una importante variación en el tamaño y en la forma de la membrana de los eritrocitos. Tenemos defectos en su membrana. Dentro de esto tenemos lo que es la esferocitosis hereditaria, como podemos ver al lado de la imagen, son glóbulos rojos en forma de esfera, ¿no? Redonditos. Y básicamente acá tenemos antecedentes familiares positivos y este cuadro de esferocitosis va a encontrarse en las láminas periféricas de recién nacidos que hacen cuadros de isoinmunizaciones. Hay un bastante predominio de que los glóbulos rojos puedan tener esa forma de esferocitos. Luego tenemos los eliptocitos, estomatocitos, que son poco frecuentes, y los pignocitos y la pignocitosis, infantil, es frecuente en los primeros meses de vida. Es un eritrocito, como podemos ver en la imagen, de forma contraída, de forma irregular, con múltiples espinas, ¿no? Que suele ser más frecuente en los prematuros y puede asociarse a cuadros de anemia, reticulocitosis y también hiperbilirrubinemia. Luego tenemos cuadros de deficiencia enzimática. Lo más importante es la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Esta enzimopatía está ligada al cromosoma X. Es importante esta enzima en el metabolismo redox de los eritrocitos y su deficiencia está relacionada a hemólisis graves agudas, cuando estos recién nacidos se exponen, digamos, a un estrés oxidativo. Y en el caso de hemoglobinopatías tenemos las talasemias, que es poco frecuente también en el periodo neonatal.
Luego tenemos esto que ya es más conocido de nosotros, que es la incompatibilidad RH. Básicamente esto ocurre cuando la mamá tiene un factor RH negativo. Tenemos, ¿no? ¿Cómo llegamos a poder determinar esta incompatibilidad RH? Primero, ya conocemos que a toda gestante en los primeros controles prenatales tenemos que pedirle lo que es un grupo y factor. Vemos que su factor de la mamá es negativo. Entonces tenemos que pedirle a ella lo que es un CUMS indirecto en la mamá. Entonces vemos cómo nos sale este CUMS indirecto al principio del embarazo. Sale negativo, quiere decir que la mamá no está sensibilizada. Por ende, tenemos que, nos preguntamos si es que ya recibió la inmunoglobulina D a la semana 28 de gestación. Si es que ya recibió la inmunoglobulina, el riesgo de que el recién nacido haga una hemólisis prácticamente se reduce bastante. Y solamente deberíamos pedir en ese recién nacido lo que es grupo y CUMS directo en el recién nacido. Pero si en el caso de que nosotros le pedimos CUMS indirecto a la embarazada en un primer momento en el embarazo, me sale CUMS indirecto positivo, quiere decir que esa madre está sensibilizada, quiere decir que puede llegar a desarrollar ese feto o ya sea recién nacido una hemólisis. Entonces, en caso ya sea un recién nacido, lo que tenemos que pedirle es bilirrubinas y CUMS directo. Si ese CUMS directo me sale negativo, quiere decir que ese recién nacido va a ir a la sala normal, ¿no? Alojamiento, recibir sus cuidados, pero sí tenemos que tener énfasis en vigilar la ictericia precoz. Pero sí, si es que nos saliera una prueba de CUMS directa positiva, deberíamos ya empezar lo que es la fototerapia, hacer dosajes de bilirrubinas continuos, porque ese paciente de todas maneras no va a hacer un cuadro de hemólisis y por ende una ictericia. Y lo que nosotros queremos evitar justamente es que llegue a tener valores elevados de bilirrubina y pueda generar finalmente lo que es daños neurológicos. Luego tenemos lo que es la incompatibilidad ABO, donde tenemos que la madre debe tener el grupo O y el recién nacido el grupo A o B. Este tipo de incompatibilidad se aprecia básicamente en un 15% de los embarazos. A eso no quiere decir que ese 15% va a desarrollar una isoinmunización. Cuando hablamos de una isoinmunización, cuando el recién nacido hace una ictericia marcada precoz, es decir, dentro de las primeras 24 horas, tiene una prueba de CUMS directo positivo y como les mencioné, en la lámina periférica vamos a encontrar microesferocitosis prominente. Luego tenemos las causas de ictericia, también a predominio indirecto, pero por un aclaramiento de la bilirrubina hepática reducida. Ahí tenemos lo que es la prematuridad, deficiencias hormonales, trastornos en la conjugación de la bilirrubina, básicamente con lo que es el gen UGT1A1 y varios síndromes que también voy a mencionar muy brevemente, y circulación enterhepática mejorada. Primero vamos a hablar de la prematuridad. En los prematuros hay una menor actividad enzimática de la UGT1A1 que tiene que ver con la conjugación de la bilirrubina para que ésta pase a nivel intestinal, ¿no? Para que no esté circulando libremente. Entonces, esa inmadurez va a generar una mayor prevalencia, gravedad y duración de la ictericia neonatal. Asociado a esto, los prematuros tienen una menor eficacia en la succión, en la deglución, y la deshidratación también nos puede generar un aumento de esa circulación enterhepática y con ello favorecer a que haya un cuadro de ictericia. Luego tenemos lo que son los trastornos en la conjugación de la bilirrubina, las variantes del gen UGT1A1. Este UGT1A1 va a ir presentándose en mayor cantidad, o sea, va a poder
conjugar la bilirrubina a mayor edad gestacional, incluso llega a tener una actividad igual o similar al del adulto 14 semanas luego de haber nacido. Entonces eso quiere decir que esa inmadurez, por así decirlo, va a dificultar la conjugación de la bilirrubina, y eso está relacionado a 3 síndromes básicamente. El síndrome de Krieger-Najjar de tipo 1, que viene a ser la ausencia completa de esa actividad de la UGT1A1, o sea, no se va a poder conjugar en absoluto la bilirrubina. Y eso tiene un riesgo importante de poder sufrir una encefalopatía bilirrubinímica y sus secuelas para el neurodesarrollo. La única forma, el tratamiento definitivo en este caso es el trasplante de hígado. Luego tenemos el síndrome de Krieger-Najjar de tipo 2 o enfermedad de Arias, donde ya los niveles de bilirrubina van a ser moderados, porque sí hay cierta actividad de la UGT1A1, o sea, sí va a haber un cierto porcentaje de conjugación de la bilirrubina. Después tenemos la enfermedad de Gilbert, que suele ser más común, afecta el 9% de la población. Suele haber también una bilirrubina no conjugada leve, crónica o recurrente, pero que no llega a tener valores tan elevados que nos pueda generar un daño neurológico. Y por último, tenemos la circulación enterohepática mejorada. ¿Esto a qué hace alusión? La reabsorción intestinal de bilirrubina excretada va a estar potenciada en los neonatos. Esa bilirrubina conjugada viene a ser inestable, puede volver a ser una bilirrubina no conjugada por medio de la enzima beta-glucuronidasa intestinal y se reabsorbe nuevamente con facilidad a través de la mucosa. Bueno, luego también nosotros hemos escuchado, ¿no?, de este tipo de ictericia por mala técnica de lactancia materna y por leche materna. Es la primera, por mala técnica de lactancia materna, es la más frecuente, suele tener una aparición pasada las 24 horas y antes de la primera semana. Bueno, durante la primera semana, perdón. Tenemos que básicamente la causa aquí es la deshidratación. Al haber una escasa flora intestinal, hay una mayor actividad de la beta-glucuronidasa que incrementa la circulación enterohepática y con ello favorece que haya mayor circulación de la bilirrubina no conjugada y también produzca la ictericia. Y por leche materna tenemos que suele tener una aparición ya tardía, pasada la primera semana de vida, y se debe a que también en la leche materna existe la beta-glucuronidasa que también favorece la desconjugación de la bilirrubina a nivel intestinal, su reabsorción y el aumento de la circulación enterohepática. Esto también importante, ¿no?, pero no es el tema de la exposición. Causas de la ictericia, predominio directo. En este caso tenemos sin malformación de vías biliares, los casos de colestasis, y con malformación de vías biliares en el caso de las atresias y quistes de colédoco, que tienen ya una aparición más tardía. Y la bilirrubina aquí que va a predominar es la bilirrubina directa o conjugada. Luego tenemos lo que son los factores de riesgo. Tenemos los principales factores de riesgo. Es una edad gestacional de 35-36 semanas, la prematuridad tardía, la lactancia materna exclusiva, cuando no hay una mala técnica de lactancia, se asocia a una pérdida de peso excesiva, o sea, nos estamos haciendo alusión a una deshidratación posiblemente, hay una incompatibilidad de grupo sanguíneo, hay una ictericia observada en las primeras 24 horas, hay cefalomatomas o hematomas importantes, tenemos el antecedente de un hermano mayor que recibió fototerapia y tenemos que en varias guías mencionan que se sugiere ante la sospecha de un caso de ictericia en un recién nacido, previa al alta, tomarle un dosaje de bilirrubina total y poder establecer en qué riesgo está según el nomograma de Butani.
que más adelante lo voy a mostrar. Si es que ese valor de bilirrubina total estuviera por encima del 95% o por encima del percentil 95, estaríamos hablando de que ese paciente al alta tiene un alto riesgo de poder desarrollar una encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda y por ende poder complicarse. Y la tabla del costado también hace alusión a los mismos, ¿no? Factores de riesgo mayores, menores, que básicamente se repiten, no hay mucha diferencia. Y tenemos lo que es el riesgo de ictericia según la edad gestacional. En este caso, tenemos que vemos la edad gestacional en semanas, desde la semana 36 a la semana 42, y el valor, ¿no?, de la bilirrubina total, el riesgo. Tenemos que el riesgo va a ser mayor a menor edad gestacional, ¿no? En las 36 semanas vemos un riesgo mayor que a la semana 40, por ejemplo, cuando ya es a término. Y bueno, eso ocurre también por una inmadurez del sistema nervioso central. Muchas veces los prematuros tienen una disminución de la albúmina. Recordemos que la albúmina también está relacionada con la bilirrubina, y al haber una menor cantidad de albúmina, como ocurre en los prematuros, esa bilirrubina no se va a unir y va a poder estar más cantidad de esa bilirrubina de forma libre. Y además que también los prematuros muchas veces pueden cursar con mayor prevalencia que los a término, con cuadros de infección, inflamación, corioamionitis, enterocolitis necrotizantes, encefalopatías hipóxico-isquémicas, que también favorecen la aparición de cuadros de ictericia. Luego tenemos la clínica, como ya les había estado hablando, de la encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda, que va a aparecer en los primeros días de vida, y básicamente son 3 fases. La primera fase son unos síntomas, ¿no?, inespecíficos, que nosotros los podemos confundir fácilmente con deshidratación y polisemias, pero debemos tener en cuenta que vamos a tener que visualizar ictericia. Entonces, en esta fase inicial tenemos lo que es letargo, hipotonías, dificultad para la lactancia. En la fase intermedia hay irritabilidad, hay ligero estupor, hipertonía. Y en las fases avanzadas ya casos extremos, ¿no?, opistótonos, torsión posterior del cuello, fiebre, llanto agudo, incapacidad para lactar, incluso apnea. La guía, sugiere que en la fase intermedia y fase avanzada ya se debería de instaurar tratamiento, incluso sin medir o sin esperar los resultados de las bilirrubinas, para justamente evitar que ésta pueda progresar y pueda formar o desarrollar lo que es la encefalopatía hiperbilirrubinémica crónica, que ya vemos lo que son las secuelas clínicas permanentes: distonías, coriatetosis, pérdidas de la audición, parencias en el movimiento ocular, sobre todo para elevar los ojos, la afectación de lo que es los ganglios basales, ¿no?, el globo pálido, el núcleo subtalámico, hipocampo, porción reticular de sustancia negra, núcleos rojos. Incluso en la imagen de fondo azul tenemos, ¿no?, lo depósito de los pigmentos amarillentos, ¿no?, en el putamen, en el globo pálido. Luego tenemos lo que es la patogenia molecular. Básicamente vamos a tener el daño que va a ocurrir en las neuronas. Tenemos en las neuronas, va a haber una disminución en el consumo de oxígeno, disminución de energía, va a haber un aumento en la liberación de calcio, de caspasa 3, que favorecen lo que es la apoptosis, y también hay una disminución en la pérdida de la arborización dendrítica y axónica. A nivel de los astrocitos, tenemos un aumento de las citocinas proinflamatorias. Luego tenemos a nivel de
de la microglía, lo que es también un estado proinflamatorio, aumento de las metaloproteinasas, y de los oligodendrocitos hay un aumento en la apoptosis de la caspasa 3, una disminución en la síntesis de mielina. Pero también vemos un factor de protección. Esa bilirrubina no ligada va a poder reducir la concentración intracelular de la bilirrubina. ¿Cómo? Va a eliminar de cierta forma el pigmento, convirtiendo esa bilirrubina en productos menos tóxicos para lo que es el sistema nervioso central. Y bueno, básicamente esas son la afectación, ¿no?, a nivel de las células neuronales. Luego tenemos lo que es los mecanismos fisiopatológicos en lesión cerebral. Tenemos la exposición peligrosa del sistema nervioso central a la bilirrubina no ligada, que afecta tanto el retículo endoplásmico, la membrana plasmática y las mitocondrias. Básicamente tenemos a nivel del retículo endoplásmico un estrés que nos genera un estado de neuroinflamación que conlleva un aumento del calcio. También a nivel de la membrana plasmática hay un deterioro de la actividad enzimática y también termina en un aumento del calcio intracelular. Y las mitocondrias nos lleva también a un estrés oxidativo, una insuficiencia de energía mitocondrial y finalmente a un aumento del calcio intracelular. Ese aumento del calcio intracelular va a generar tres cosas: una necrosis, ¿no?, un daño neuronal, la apoptosis y la detención del ciclo celular. Ya. Luego tenemos lo que es el nomograma para la designación de riesgo. Como les había dicho, la guía de Butani prácticamente habla que se debería de estadificar el riesgo de los pacientes con ictericia previa al alta. O sea, se le debería de tomar una prueba de bilirrubina total a todo paciente con ictericia previa al alta para poder ver en qué zona de riesgo está. Vemos, por ejemplo, acá el percentil 40, el percentil 75, el percentil 95. Se habla de que un paciente que al alta tenga una bilirrubina, un nivel total de bilirrubina sérica total por encima del percentil 95, tiene un alto riesgo de que pueda desarrollar la encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda al alta. Entonces es solamente el nomograma para poder designar nosotros ante qué riesgo está ese recién nacido. Luego tenemos este cuadro que ya es conocido por nosotros. Tenemos básicamente que hay tres líneas, ¿no? Tenemos en la parte inferior lo que es las horas de vida, ¿no?, la edad en horas de vida, y en la parte superior lo que es los valores de la bilirrubina sérica total. Entonces tenemos tres líneas. La línea superior, que es la verde, tenemos los recién nacidos con riesgo bajo, que son los que tienen mayor o igual a 38 semanas y que estén clínicamente bien. Luego tenemos la segunda línea, que es la azul, que tenemos los recién nacidos con riesgo medio, que son los que tienen 38 semanas y factores de riesgo. ¿Cuáles son esos factores de riesgo que incluyen? Son la enfermedad hemolítica, la desinmunización, la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la asfixia, letargia, sepsis, acidosis, albúmina menor de 3, letargia. Y luego tenemos la otra línea, la naranja, que son recién nacidos con un riesgo alto. No terminé. La azul es 38 semanas asociado a factores de riesgo o 35 a 37 semanas, 6 días, que estén clínicamente bien. Y la línea naranja son los recién nacidos con riesgo alto, o sea, que tengan una edad gestacional de 35 semanas a 37 semanas con 6 días y los factores de riesgo que ya les mencioné. Entonces, básicamente, si es que nosotros tuviéramos un paciente de, por ejemplo, 48 horas que está séptico o que tiene una incompatibilidad de grupo, una inmunización, y nosotros tenemos
que ese paciente y ese término corresponde la línea azul. Entonces, si vemos que ese paciente tiene un valor de bilirrubina total en 15, ¿no? Está encima de la línea azul, eso correspondería ya a un rango de fototerapia. O sea, deberíamos indicar fototerapia en ese paciente. Y tenemos también el cuadro para exsanguíneo-transfusión. Básicamente las líneas son exactamente igual. La línea verde, recién nacido a término, clínicamente bien. La azul, recién nacido a término con factor de riesgo o un pretérmino que esté bien. Y pretérmino tardío. Y la línea naranja, un recién nacido con un riesgo alto, que sea un pretérmino tardío y que tenga factores de riesgo. Igual que el ejemplo anterior, si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene 48 horas y que no tiene ningún factor de riesgo, estamos hablando de la línea verde, y el paciente tiene, por ejemplo, una bilirrubina total sérica en 20, vemos que para ese paciente o ese recién nacido, al no tener factores de riesgo, no le corresponde realizar una exsanguíneo-transfusión. Luego tenemos la guía de NICE. La guía de NICE es otra guía, a diferencia de Butani, que está más enfocada en lo que es los prematuros. Entonces, básicamente la guía se divide en 4 partes. La primera habla de los factores que influyen en la hiperbilirrubinemia y kernicterus. Tenemos que coincide, ¿no?, los factores de riesgo: edad gestacional menor de 38 semanas, un hijo previo que haya requerido fototerapia, lactancia materna exclusiva, obviamente relacionada a una mala técnica, y una ictericia durante las primeras 24 horas de vida. Y los factores de riesgo también para el desarrollo de kernicterus, o sea, ya estamos hablando de la etapa crónica, secuelar, es una bilirrubina sérica mayor de 20 en un recién nacido mayor a 37 semanas, un aumento de la bilirrubina sérica mayor a 0.5 por hora y una clínica sugerente. Luego habla de los predictores precoces de una hiperbilirrubinemia grave. Eso es cuando vemos valores de bilirrubina total mayor de 6 en las primeras 24 horas. Y eso nos predice que para el tercer o quinto día el paciente ya va a tener una bilirrubina total probablemente mayor de 17. O sea, son predictores precoces, básicamente, ¿no? Luego nos habla del reconocimiento. Tenemos que ver si es que ocurriera lo que es una ictericia, por ejemplo, durante las primeras 24 horas, si es que es un recién nacido menor de 35 semanas, y cómo tenemos que hacer el seguimiento. Y la última etapa, que básicamente es este cuadro del costado, nos habla del tratamiento. Como les había dicho, la guía de NICE se enfoca en los recién nacidos prematuros, desde la semana 23 hasta la semana 35. Aquí les puse lo que es una tabla, ¿no?, de un gráfico de la edad gestacional de 34 semanas, a diferencia de Butani, que tiene los valores de miligramos en decilitros. Aquí NICE lo pone en milimoles por litro. Simplemente hay que multiplicar el valor de laboratorio que nos dan en miligramos decilitro por 17.1 para nosotros obtener el valor en milimoles litro y poder utilizar esta tabla de NICE. Igualito, tiene también su línea, la azul, para rango de fototerapia por encima, ¿no?, de la línea, y exsanguíneo-transfusión también, la línea roja. Cuando pasa esa línea, ¿no?, ya estamos hablando de exsanguíneo-transfusión. ¿Cómo nosotros podemos ver la prevención? Tenemos que nosotros valorar el riesgo en cada recién nacido. Cada recién nacido, digamos, qué factores de riesgo tiene, ¿no? Por ejemplo, si es un pretérmino tardío, si es que es un paciente con sepsis, si es que tuvo asfixia, ¿no? Tenemos que ver qué riesgos tiene y tenemos que ver el seguimiento de ese paciente. Cuando aparece la ictericia, en las primeras 24 horas, o aparece posteriormente, pero tiene un incremento rápido. Tenemos que hacer el seguimiento de ese paciente para nosotros poder tratar precozmente y evitar justamente valores elevados de bilirrubina
por un largo tiempo o periodo de exposición que nos pueda llevar a daños neurológicos ya permanentes. El manejo. Básicamente me he enfocado en la fototerapia y la exsanguiniotransfusión. ¿Qué es la fototerapia? La fototerapia es bastante eficaz. Es, digamos, la irradiación del recién nacido por tubos azules y unidades LED que van a penetrar bien en la piel y van a ser absorbidos por la bilirrubina. Tenemos ahora la ventaja de las unidades LED, que a diferencia de los fluorescentes que se utilizaban, por ejemplo, anteriormente, no da tanto calor, por lo tanto las pérdidas insensibles no van a ser tan elevadas como con los fluorescentes que antes se podían utilizar. Esa es una ventaja porque podíamos antes, ¿no?, reducir el nivel de bilirrubina, pero llevar a un estado de deshidratación al paciente. Luego tenemos que aumenta a mayor irradiancia y área de superficie expuesta. La irradiancia se refiere a la distancia, ¿no? Recomiendan aproximadamente que la luz debería estar a unos 30 centímetros del recién nacido, eso le llaman una mayor irradiancia, y el área de superficie expuesta, ¿no?, que el bebé esté pues básicamente en pañal. No es necesario que sea continua. Se dice que incluso el paciente que está en fototerapia puede recibir lactancia, ¿no? No es necesario que esté continuamente ahí en fototerapia. ¿Cuál es el mecanismo por el cual la fototerapia nos es de utilidad? Convierte la bilirrubina en fotoisómeros más polares. ¿Qué son los fotoisómeros? Esos fotoisómeros en los que se convierte la bilirrubina tienen una menor capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica. Y al no poder atravesar la barrera hematoencefálica, ya no va a poder causar de repente el daño que sí podía causar la bilirrubina. Básicamente ese es el mecanismo de acción. Y bueno, el síndrome del niño bronceado es cuando se utiliza la fototerapia en una ictericia, pero a predominio de la bilirrubina directa, como por ejemplo son el caso de colestasis. Ahí no podría darnos el síndrome del niño bronceado. Lorena, sería importante también recalcar que la penetración de los 540 nanómetros, que es la longitud de onda de la luz azul, es más o menos 2 milímetros en la piel. Por eso es que es necesario cubrir los ojos y con pañal, sobre todo a los varoncitos, para evitar lesiones de disrupción del ADN a nivel de testículos. Es importante generar esto. Y no es necesario ser continua porque cada 6 horas ocurre un baño de nueva bilirrubina. Entonces, antes había la terapia, fototerapia 6x6 por ese tipo de fisiología y que ahora no está ya en práctica porque no dio tanto resultado como deberíamos. También, tú estás viendo ahí, pero no es completo, pero la fototerapia intensiva es otra de las razones por las cuales este tipo de terapia es muy importante, ya que el recién nacido recibe luz en 360 grados. Incluso el colchón sobre el cual está echado tiene, porque si está así como tú lo ves con luz azul, solo tienes que rostizarlo para que la luz le pase parejo a nivel de su cuerpo y la fotoisomerización se dé a nivel de toda la piel. Ya, doctor. Y bueno, luego tenemos la exsanguiniotransfusión, que nos da un control inmediato. Lo que conseguimos con la exsanguiniotransfusión es la eliminación de los eritrocitos recubiertos de anticuerpos maternos, la corrección de la anemia también. Tenemos que para hacer la exsanguiniotransfusión hay que tener un intercambio de doble volumen, aproximadamente 170 a 200 mililitros por kilo, o hay una fórmula que es 2 veces la volemia, ¿no?, que en los atérminos es 70 y en los pretérminos 80, si no me equivoco. Y 185 en los pretérminos y 70 en los atérminos. Ya, 80-85 en los atérminos, ¿no? No, de 70 en los atérminos. 70 en los atérminos y 80 y 85 en los pretérminos. Ah, ya. Entonces,
2 veces la volemia, según sea prematuro o a término, por el peso es igual al volumen total de recambio. Se elimina un 25% de la bilirrubina total. El acceso va a ser por la vena umbilical con un catéter umbilical de 5 a 8 French. El catéter venoso, ¿no? ¿Qué tanto lo vamos a introducir? Es 1.5 por el peso más un 5.5, ¿no? Eso es lo que debemos de tomar en cuenta, ¿no?, al momento de hacer la cateterización. Luego tenemos que el método de esa exsanguíneo-transfusión es una aspiración-infusión con una jeringa llave de 4 vías, ¿no? Como tenemos, por ejemplo, en esta imagen, hay varios dispositivos, este es un ejemplo, digamos, uno básico. Tenemos, ¿no?, lo que va al recién nacido, el de desecho, ¿no?, que viene a ser lo que le estamos retirando al recién nacido, y esto lo que es procedente, lo que vamos a introducir en el recién nacido. En este caso tenemos que lo que se va a pasar en el recién nacido es una sangre entera reconstituida que debe ser menor a 72 horas. Y lo que esto quiere decir es que es un concentrado de eritrocitos con el grupo y factor de la madre y un plasma fresco congelado, que el plasma es del recién nacido, para un hematocrito de 40%. No sé si me dejé entender. Y el intercambio de sangre, ¿no?, lo que les dije, aspiración e infusión, debe ser lento en alicuotas. Se dice de 5 a 10 cc por kilo o también 20 cc aproximadamente. Cada ciclo de retirada e infusión debe ser lento, debe durar más o menos unos 3 minutos. Y bueno, la duración total del procedimiento va a depender de cuánto volumen vamos a recambiar y en cuántas alicuotas o cuánto va a ser nuestras alicuotas para el recambio, ¿no? Entonces eso va a depender también del volumen y de las alicuotas. Pero aproximadamente se habla de 2-3 horas, ¿no? Tenemos que tomar en cuenta la monitorización constante de las funciones vitales, ¿no? En realidad de todas las funciones vitales. Incluso se dice que tiene que haber un control de electrocardiográfico, temperaturas, ¿no?, frecuencia cardíaca, respiratoria. ¿Qué complicaciones podemos ver nosotros al realizar una exsanguíneo-transfusión? Una hipocalcemia sintomática. En este caso, tenemos que administrar lo que es el gluconato de calcio al 10%, lo que es un cc kilo lento y diluido, ¿no?, en 100 cc de cloruro, y una hemorragia por trombocitopenia, bradicardia por el hecho de nosotros estar administrando gluconato de calcio. Por eso es que el gluconato de calcio, o sea, aquí puse, ¿no?, hipocalcemia sintomática con la interrupción temporal del gluconato de calcio en caso haya una bradicardia. Claro, y eso es importante tomarlo en cuenta porque cada 100 centímetros cúbicos de sangre que se han introducido hay que darle 0.5 miligramos, 0.5 mililitros de gluconato de calcio para que no sea infusión continua, para evitar los problemas de la bradicardia. Entonces es importante, bueno, hay la metodología, cada uno de nosotros tiene ya su metodología, al menos la que seguimos nosotros es la que les menciono, ¿no? ¿Y qué otra complicación más habría que tomar en cuenta? También la trombosis, ¿no? Porque si yo, las alícuotas de 5 a 10 centímetros cúbicos por kilo generalmente la usamos en prematuros y en el atérmino casi siempre es 20 centímetros. Entonces, debido al volumen que tiene, pues a un prematuro no le vas a sacar 20 centímetros porque su volumen, cuando pase de 10 es un kilo, va a ser 80 centímetros cúbicos. Entonces, con 20 centímetros te estás llevando casi el 40% de su... y va a entrar en shock si le sacas esa cantidad de sangre. Entonces hay que darle entre 5 y 10, se calcula 5, 6, 7, y por eso es que demora la exsanguíneo-transfusión. Y todo es lento, a una velocidad constante. Sabemos que la circulación a nivel de los vasos sanguíneos es laminar, y si yo introduzco muy rápido la sangre, voy a causar turbulencia, y esta turbulencia puede generar trombosis. La infección es otra complicación que no lo has mencionado. La infección, porque estoy introduciendo
un aditamento extracorpóreo que pues, normalmente lo hacemos en sala de operaciones, pero hay que tener mucho cuidado a veces. Y la otra complicación que puede ocurrir es el rebote, cuando no he barrido adecuadamente la cantidad de anticuerpos y de glóbulos rojos dañados con los anticuerpos. Entonces, eso es lo que son las complicaciones probables que puede tener un exsanguíneo transfusión. Puedes continuar. Sí, doctor. Luego tenemos este algoritmo para el manejo de ictericia, ¿no? Tenemos un recién nacido, tenemos que evaluar, ¿no?, lo que es la ictericia cada 8 a 12 horas. Si vemos que está presente la ictericia, debemos preguntarnos si es que su edad, ¿no?, en horas es menor de 24 o hasta dónde podemos observar esa ictericia. Si es que vemos que sí, esa ictericia está presente antes de las 24 horas y no podemos evidenciarlo visualmente, debemos de pedir lo que es la bilirrubina total para poder hacer su interpretación según la edad en horas. Si vemos que ese valor de bilirrubina total es mayor del 95, del percentil 95, debemos evaluar cuál es la causa de esa ictericia, tratar, ¿no? Depende si es que entra a rango de fototerapia o de exsanguíneo transfusión, y hacer controles de bilirrubina en 4 cada 24 horas. Si vemos que ese valor de bilirrubina, ¿no?, que hemos tomado, en este caso de un recién nacido con ictericia, si vemos que no está por encima del percentil 95, tenemos que evaluar y bueno, básicamente evaluar, ¿no?, el controles de bilirrubina total. Luego tenemos que en caso no haya ictericia, tenemos que ver si es que vamos a medir o no esa bilirrubina total. Si es que no vamos a medir la bilirrubina total porque no está ictérico, tenemos que preguntarnos si es que está listo para poder irse de alta. Si fuera el caso, tenemos que evaluar si es que tuviera algún factor de riesgo antes de las 72 horas de vida. Si es que no tiene ningún factor de riesgo de los que ya mencioné, simplemente se da pues de alta al paciente. Pero si es que tuviera algún factor de riesgo en los primeros 3 días de vida, debemos hacer un seguimiento a los 2 días o a las 120 horas de edad para poder nosotros ver si es que esos factores de riesgo terminan desencadenando un cuadro de ictericia neonatal. Luego, ya para terminar, tenemos las recomendaciones generales, ¿no?, que nos habla la guía de Butani. Tenemos que debemos promover la lactancia materna exclusiva. Tenemos que identificar y evaluar la ictericia. Tenemos que hacer un dosaje de bilirrubina total siempre y cuando la ictericia aparezca en las primeras 24 horas de vida. Tenemos que hacer una estimación visual. La estimación visual, como les había dicho, nos puede llevar a errores, ¿no?, como por ejemplo lo de Kramer, que es operador dependiente, ¿no? Debemos de interpretar el valor de la bilirrubina total según el tiempo de vida, ya sea en horas o en días. Reconocer qué recién nacido tiene factor de riesgo, por ejemplo, ¿no?, los que tienen una edad gestacional menor de 38 semanas. Tenemos que evaluar sistemáticamente a todos los recién nacidos previo al alta y ver si es que tiene algún grado de ictericia, evaluar los factores de riesgo y poder nosotros ver si es que es necesario o no poder tomarle una bilirrubina total para ver en tal caso si es que está por encima del percentil 95 de Butani, del nomograma de Butani, que nos pueda indicar finalmente un alto riesgo de que pueda desarrollar una encefalopatía hiperbilirrubinémica aguda, ¿no? Tenemos que informar los signos de alarma a los padres. Tenemos que hacer su seguimiento posterior al alta según el riesgo, ¿no? Eso, por ejemplo, como mencioné hace un rato, ¿no?, lo cito en 2 días, lo cito de acá a la semana, ¿no?, según el riesgo que pueda tener el recién nacido. Y finalmente, el tratamiento en caso sea necesario, ¿no?, para la ictericia que presenta el recién nacido. Bueno, la bibliografía que utilicé, y esto, doctor. Ya.
Muy bien. Abrimos el debate. ¿Preguntas? ¿Todo está claruso? A ver, enciendan su cámara, chicos, para reconocernos. A ver. Preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo no está claro? Está muy bien la exposición, Lorena. Las cositas Gracias, que te doctor. faltaron han sido, bueno, son nimiedades, que bueno, ya eso uno lo obtiene con la experiencia, así que no hay problema. Ya ustedes harán lo mismo más adelante. ¿Preguntas? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Todos están cansados? Este es lunes. ¿Están hipoglicémicos? ¿O están ictéricos? ¿Cómo es? A ver, ¿qué tendríamos que tener nosotros en cuenta fundamentalmente cuando pasemos visita en alojamiento conjunto? Y esto va más para los internos y los R1, que generalmente estamos más con los recién nacidos normales y en alojamiento conjunto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el factor más importante para prevenir las ictericias? ¿Qué es lo que tenemos que preguntar a la mamá? ¿Qué tenemos que asegurarnos que tenga que hacer la mamá puérpera? Ya que ustedes no preguntan, preguntaré yo. A ver, ¿qué dice Michelle? ¿Daniel está? Buenas noches. Buenas Daniel noches. Alvarado, se nos han puesto ahí su... Buenas noches, doctor. Enciende tu cámara, Daniel. Queremos vernos todos. Ya, Buenas noches, a ver, doctor. Michelle, sí. Doctor, creo que tendríamos que priorizar lo que es la técnica de lactancia, es muy importante. ¿Por qué? Porque con una mala técnica... Yo estoy en mi edad de 7 años. Siempre voy a preguntar por qué, para qué y cuándo. ¿Sí? Discúlpeme. Estoy en mi edad de 7 años. Ya, a ver. ¿Por qué? La mala técnica de lactancia produce en el recién nacido deshidratación y también produce que haya, por ende, va a haber ictericia en el ¿Y recién. cómo me doy cuenta que cuál es el riesgo de deshidratación? ¿Qué otra cosa le tendría que preguntar a la mamá de Daniela? Preguntarle directamente a la mamá o ver factores también de riesgo de repente si son grupos sanguíneos distintos, ¿no? También podría ser. Por eso, pues, o sea, estás pasando la visita y en nuestro hospital a los 30 minutos, máximo 1 hora, 2 horas a lo sumo, ya tienes el grupo. Uh-huh. Ese factor de riesgo debe estar ya estudiado. Estamos pasando visita ya en alojamiento conjunto. O sea, el factor de riesgo del grupo ya lo tenemos. Entonces, cuando tiene una mamá es RH negativo, entonces lo único que tienes que, como dijo Lorena, tienes que verificar si está sensibilizada o no. Si tiene anticuerpos, está sensibilizada. Y si no tiene anticuerpos, o recibió la vacuna o es su primer embarazo. Así que, tranquila. Con ese no hay problema. Termina el embarazo y hay que vacunar a la mamá. Y ahí eso no es tanto problema. Pero nuestro gran problema es, y ustedes van a darse cuenta, no sé si estarán haciendo como siempre hacíamos, nuestras exposiciones de la morbimortalidad mensual. Eso es muy importante para ustedes, la morbimortalidad. Siempre la morbimortalidad eran 2 factores para nosotros, la hipoglicemia y la ictericia. Después venía sepsis. Y siempre es la forma como pasamos la visita, por eso quiero poner énfasis en eso. Entonces estamos pasando la visita, ya Michelle me habla de la técnica de lactancia materna. Entonces, ¿qué más le tendría que preguntar a la mamá para yo saber si realmente le está dando de lactar o no? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sí, quién habla? Anderson. Anderson, ya. ¿Qué tal, doctor? También se puede preguntar
la cantidad de pañales que uno le cambia, ¿Cómo se llama eso? la producción de heces, o bueno, Es el test de humedad, claro, exacto. ¿de acuerdo? El test de humedad a mí me certifica de que el niño está recibiendo un buen aporte de leche. Y con eso aseguro lo que me dice Michelle, la técnica de lactancia. ¿Se entiende, verdad? O sea, si moja 1 o 2 pañales en 24 horas, ¿qué está pasando? No le está dando la leche. ¿Qué tengo que hacer yo? Asegurar su técnica de lactancia. Darme mis 10 minutitos, 15 minutitos, contarle un chiste a la mamá, sentarme con ella, darle la dedicación exclusiva. Y vamos a lograr darle una buena técnica. Porque muchas veces las mamás piensan que dejando dormir al neonato y abrigándolo bastante, están mejor, cuando es todo lo contrario. Si lo abrigan demasiado y no tiene aportes, evidentemente se va a deshidratar, a pesar de que no haya historia de pérdidas, ya que la superficie corporal del recién nacido es muy grande para su talla y su peso. Por lo tanto, las pérdidas insensibles, cuando está muy abrigado y no tiene aportes, lo van a deshidratar. 24 o 48 horas está deshidratado. Y ustedes tendrán que hacer la diferencia entre la deshidratación. La deshidratación tiene una tríada. ¿Se acuerdan cuál es la tríada de la deshidratación? A ver, José Herrera, ¿está presente? No. No está. Alejandra. Sandra. Doctor, buenas noches. ¿Se refiere a la deshidratación hipernatrémica? Es una. ¿Y la otra? La deshidratación, fiebre ictericia, ¿a esa triada se refiere? ¿Y qué más? Falta una. ¿Quién se acuerda de la tercera pata de la triada? El delta de peso. Entonces, pues delta de peso yo voy a saber qué tanto ha perdido de peso. Y que ese delta de peso me va a servir para la reposición de los líquidos. Y tratar de pesarlo en la misma balanza para tener la certeza de que los pesos son similares. Entonces, la tríada es esa, ¿no? Entonces, ahora yo estoy viendo que este niño está deshidratado, tiene un delta de peso, entonces, ¿qué tengo que hacer? Diferenciar. Si solamente es una deshidratación por falta de aporte o es una deshidratación hipernatrémica. ¿Y qué hago para eso? Le pido electrolitos. Si tengo 150 mil equivalentes por litro de sodio o más, estoy frente a una deshidratación hipernatrémica. ¿Y cómo manejo una deshidratación hipernatrémica? ¿Qué dice Alejandro? Bueno, doctor, igual cantidad de sodio, ¿le doy menos sodio o le doy más sodio? Tenemos que utilizar un requerimiento un poquito mayor de sodio para tratar la deshidratación hipernatrémica. ¿Por qué? Debido, bueno, en las deshidrataciones hipernatrémicas generalmente hay mayor pérdida de líquido que de sodio en sí, entonces la tonicidad de la sangre está un poquito más aumentada. Si utilizamos el requerimiento normal, tenemos el peligro de disminuir el sodio en más de 10.000 equivalentes en un día y generar pues alteraciones a nivel del sistema nervioso central. O sea, provocamos un edema a nivel del sistema nervioso. Exactamente. Entonces, correcto, está bien. El tema no es ya. Ahora, ¿y cuál es la fisiopatología de la ictericia en la deshidratación? No lo dijo muy claro Lorena, pero sí estuvo explicado perfectamente. Si hemos sido capaces de percibirlos, perfecto, pero si no, hay que recalcarlo. ¿Ya se conectó la doctora Requejo o todavía?
Vas a tener que pasar la lista, Lorena, para que los que no están presentes, no participan, les pones como ausentes. ¿O no? Ya, doctor. ¿O los perdonamos? ¿Cómo es? Bueno, tú eres la madre, así que tú eliges. ¿Alguien? ¿Anderson? ¿O Andrés? Bien. Luis Andrés. ¿Cuál es la fisiopatología de la ictericia? Cuando hay deshidratación. ¿Por qué se pinta de...? Y una pregunta. ¿Por qué la ictericia es cefalocaudal? ¿Por qué es así? ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Han preguntado a sus profesores por qué? No es fácil. Lo averigüé yo después de mucho tiempo. Ya cuando ya tenía mi colegio de especialistas, lo averigüé. Era una siempre de mis principales preguntas a todos mis profesores. Y no sabían, pues. ¿Qué les parece? Van a aprender ahora una cosa que me costó mucho tiempo averiguar. Se lo voy a dar gratis. ¿Han encontrado eso en algún texto, en algo? Lorena, tú que has revisado bastantes textos de UpToDate, ¿encontraste algo? No, doctor. Solamente mencionan que es cefalocaudal, pero no dicen el por qué. Bueno, es que simula. ¿Cuál es la característica fisiopatológica, fisicoquímica de la bilirrubina indirecta? Soluble en grasa. ¿Sí? Simula el desarrollo neurológico. Por eso es que es cefalocaudal. Sigue el sistema neurológico en sus inicios y la forma como va manifestándose, porque tiene esa característica físico-química de ser soluble en grasa. Por eso es que la bilirrubina que hace daño es... ¿Qué porcentaje de la bilirrubina es captada por la albúmina? Un 80%. El 20% que no está ligada a la albúmina es la que hace daño. Por eso es que muchas veces hay tratamiento de fototerapia donde le inyectan albúmina para que capte mayor cantidad de bilirrubina y esta no pueda atravesar la barrera hematoencefálica. Ahí. Se describe ese tipo de tratamientos también. Y lo pueden hacer. Nada les impide. Es un mecanismo de protección para que la bilirrubina indirecta no atraviese la barrera hematoencefálica. Ya que todo el cerebro es grasa. Por eso es que rápidamente existe la afinidad para entrar y produce todas esas lesiones que nos has mostrado, ¿no? Bien, ¿quién escribe en el chat? Ya, bueno, ya nos escribió Hipatia, está bien. Disculpad entonces, perdónala. Yo tengo una pregunta. Sí, José, dime. Buenas noches con todos. Justo mencionaba lo de albúmina y también había leído eso del tratamiento de que se puede dar albúmina para ver en casos donde haya hiperbilirrubinemia indirecta, ¿no? Para hacer ese efecto de compensación, ya que se supone que como la albúmina es un transportador de la bilirrubina indirecta, o sea, es como que le estás dando un mayor... Es como que la enzima sustrato, ¿no? O algo así. Un sustrato que va a jalar más bilirrubina y va a evitar que esta sea... sus patologías. La barrera hematoencefálica, ya. Ajá. Y, o sea, eso solamente se daría en casos graves, así, por ejemplo, hay algunas enfermedades, en casos graves de Kernicterus, o se prefiere dar eso, ¿no? Pero, ¿por qué no se usa antes de la fototerapia o dependiendo del tipo de ictericia, hablando de ictericias patológicas? Lo puedes hacer, depende de la disponibilidad que tengas de albúmina. Porque muchas veces, y por los seguros, la albúmina está determinada para determinado tipo de patologías que no puedes usarla en todas. Lo primero que uno hace para poder, si detecta uno la virus, pues estábamos pasando la visita. Si vemos que este niño está entrando a la deshidratación, definitivamente esa mamá y ese bebé tienen un factor de riesgo muy grande.
la mamá por su técnica de lactancia y nosotros por no habernos sentado para poder haberle enseñado una técnica adecuada, a ese niño tenemos que hospitalizarlo y observar, hacerle a la mamá su técnica adecuada y chequear bien las bilirrubinas en el recién nacido. Hablábamos de una destrucción o incremento de bilirrubina de 0.5 miligramos por decilitro por hora. Esto es un indicativo de una exsanguinotransfusión. Por eso la fototerapia de inmediato va a hacer que nosotros tengamos más posibilidades de manejo y evitar complicaciones posteriores. Y al alta, por eso es que siempre es importante al alta, sobre todo de los recién nacidos que han tenido hiperbilirrubinemia, que le hagan su tamizaje auditivo. Y si hay algún tipo de error, hacerle los potenciales evocados auditivos. Porque uno de los grandes problemas que causa la hiperbilirrubinemia es sordera. Entonces es importante plantear asegurar de que se vaya con sus potenciales evocados auditivos. Si hay algún error, decirle a la mamá que además saque cita para que, y si es necesario, claro, si los potenciales evocados auditivos, si del despistaje auditivo sale que no pasa uno de los, eso lo citan para hacerle sus potenciales evocados, para determinar si realmente ha sido un problema de comunicación, un problema de mala instalación de los electrodos, o es que sí hay un daño cerebral. Bien. Creo que contesté tú, José Herrera. Tienes el homónimo de un amigo que es neumólogo, ¿no? ¿Lo conoces? No. Ah, bueno, de repente era su pariente. Bueno. Gracias, Doc. Sí, contestó mi pregunta. Muchas gracias. Y hay lugares donde lo usan, ¿no? Pero generalmente también esto va acompañado cuando hay unas hemólisis severas, pues sobre todo cuando vamos a estar frente a una hemólisis por factor, donde la madre está súper sensibilizada y el niño está anemia, y un poco más de repente se nos salvó de hacer un problema de hidrofetalis, ¿no? Entonces ahí sí se usa rápidamente y todos, incluso ya no está hecho, nunca lo he usado, pero sí lo tengo en la literatura, el fenobarbital, como una droga que incrementa la presentación de las ligandinas, aumentando la conjugación de la bilirrubina hacia de indirecta a directa. No, nunca lo he usado, pero sí la literatura lo menciona, por si acaso también. A ver, Alejandro, ¿cómo resumirías todo lo que nos ha dicho en pocas palabras Lorena? Porque después vamos a dar esa gracia a ella también, que nos resuma en 2 minutos todo lo que nos ha dicho. Bueno, empezar porque la ictericia y la hiperbilirrubinemia es un problema frecuente que tenemos en los pacientes hospitalizados en San Bartolomé, que es muy importante enfocar bien a esos pacientes que van a tener riesgo en producir o en poder caer en este tipo de enfermedad. Importante evaluarlos de manera oportuna para saber qué tipo de exámenes pedir, en qué momento pedir y saber cómo lo vamos a evaluar dependiendo de, número 1, los factores de riesgo que él tiene, número 2, la edad gestacional, y en base a eso el tratamiento oportuno para no tener casos como los que nos han llegado en la emergencia en muchas oportunidades, pacientes con deltas de deshidratación muy altas, deltas de peso muy altos e ictéricos hasta tobillos, que hemos tenido que ingresarlos pues a exsanguíneos a mitad de la noche, ¿no? Bueno, bien por ustedes, porque es la mejor forma de aprender. A ver, así es. Lorena, ¿cómo resumirías en 2 minutos todo lo que nos has dicho? Y con eso terminamos. Ya. Bueno, básicamente, como ya dijo mi colega, la ictericia, tenemos que ser preventivos en esta enfermedad porque es una causa bastante frecuente, ¿no? Mencioné un 85% de los neonatos van a tener cierto grado de ictericia. Tenemos que conocer el metabolismo de la bilirrubina, ¿no?
la importancia de la bilirrubina no conjugada, la circulación enterohepática, para podernos reconocer las causas de ictericia, los factores de riesgo y poder siempre estar a la espera, ¿no? O sea, básicamente prevenir. Igual con el tema... Un ratito ahí, discúlpame que te interrumpa porque no terminé de... creo que no me respondieron y yo me distraje y hice otras preguntas. ¿Cuál es la fisiopatología de la ictericia por deshidratación? ¿Por qué se produce la ictericia por deshidratación? Ya, básicamente por la deshidratación es porque al haber poca cantidad de lactancia materna, por así decirlo, efectiva, va a haber una mayor degradación de esta por la beta-glucuronidasa, ¿no? Entonces eso va a hacer que favorezca y aumente la circulación de la bilirrubina no conjugada. O sea, la conjugada, la beta-glucuronidasa la va a desconjugar y eso hace que la bilirrubina indirecta pues esté en mayor cantidad circulante y favorece la aparición de la ictericia. Claro, eso es, ¿no? Porque al no haber calostro que ingresa, no hay el efecto purgante de la leche, porque el calostro, una de las características que tiene es estimular los movimientos peristálticos. Tiene en su estimulante de los movimientos peristálticos una hormona muy parecida a la bombecina, que actúa movilizando más los movimientos peristálticos y haciendo que el meconio se elimine mucho más rápido. Si no hay leche, no hay meconio en el intestino, está estacionado el meconio, y ahí es donde la beta-glucuronidasa transforma esta bilirrubina directa en una bilirrubina indirecta que se reabsorbe a través de la vía portal, pero fundamentalmente a nivel de vasos linfáticos, no tanto así por la vena, ¿no? Por vasos linfáticos. Muy bien. A ver, tenemos ya, es una patología frecuente, se produce casi en el 85% de los casos, y la bilirrubina, la hiperbilirrubinemia se puede producir por dos factores, ¿no? Casi que el 80% de los casos es por problemas de isoinmunización o de problemas de las membranas o problemas metabólicos. Diría el 10% es los otros problemas. Los otros problemas al final son, ¿quién tiene encendido su...? Los otros problemas ya se van a presentar por, cuando tengo una bilirrubina hiperbilirrubina, yo digo, ¿es indirecta o es directa? ¿Me planteo las dos? La indirecta es la que les digo, todo basado en la parte de isoinmunización, trastornos metabólicos, enzimáticos, que ya los voy a descartar de una sola vez. Y la otra bilirrubina que es la apredominio directo. La que tiene apredominio directo tiene 2 o 3 causas, no tiene más. La primera es la infecciosa. Infecciosa. Todas las infecciones que pueda tener del TORCH, las hepatitis y todo lo demás. Y los problemas anatómicos. Una agenesia de vías biliares, un quiste colédoco, una obstrucción intestinal. Son las que me van a producir bilirrubinas a predominio directo. Entonces, tengo que hacer rápidamente mi diferenciación para no cometer el error. Nunca en mis 30 y tantos años que tengo haciendo neonatología, nunca he visto un niño bronceado. Nunca. Pero la literatura lo describe como un color marrón, un marrón oscuro, que parece un mueble. No sé, no lo he visto nunca, pero sí se describe. Entonces, pero ese tipo de resumen es fundamentalmente para que yo, y la ictericia por lactancia materna, es muy importante también que no debe exceder, si es lactancia materna exclusiva, no debe exceder los 17 miligramos por decilitro. Generalmente se va a presentar a partir del segundo o tercer día. Y creo que no lo mencionaste, pero toda ictericia que se presente dentro de las primeras 24 horas se considera patológica. Y la otra, después de las 24, puede ser patológica, pero ya no es una ictericia que requiere un tratamiento de emergencia. También hay que tomarlo en cuenta eso, ¿no?
ya es importante también tenerlo en cuenta. Muy bien, chicos. Si no hay más preguntas, espero que haya sido de mucha utilidad esta exposición y me ha parecido ahora sí muy buena. Ahora sí merece una buena nota, Lorena. Ahora sí te has pulido. Está muy bien. Ya, gracias. Muy bien. ¿Y lograste hablar con el doctor Cruzate, no? Sí, doctor, sí conseguí el mapa bacteriológico, pero no lo he podido poner en diapositivas. No sé si puedo compartir eso. Déjeme ver. Pero No, sí es tengo importante, el... no, compártelo entre ustedes, porque eso es importante Ah, ya, para ustedes. yo lo mando. No, yo lo tengo, a mí me lo han enviado a mi correo, porque ya. el doctor Leiva inmediatamente, apenas hay, ya yo lo tengo de inmediato, o sea, no tengo problemas para yo tenerlo, pero sí es importante que ustedes lo compartan. La mejor forma de aprender entre ustedes es enseñándose entre ustedes. Discutan los casos y van a ver qué utilidad le dan, porque los puntos de vista que cada uno tiene de enfocar las cosas son diferentes y a veces se le va a ocurrir a alguien algo que nunca se ocurrió, entonces sí es cierto. Entonces háganlo. Es muy importante que tengan esto de la mejor forma de aprender. Casi un 50% se aprende enseñando entre pares. Discutan ustedes. Muy importante. Aprenden un 30% cuando escuchan. Y un 10% cuando están solamente, o sea, cuando participan en un seminario, estas cosas de discusión, pero un 10% cuando se sientan y escuchan una clase donde el profesor es el protagonista, o no debe ser al revés. Ustedes son los que tienen que hacer la clase, ¿no? Muy bien, chicos. Que le vaya bien, una buena semana, y ya tenemos presidente. ¿Saben cómo se llama su presidente? ¿Ah? Peter Castell, así se llama. Lapicito. Que le vaya bien. Ya, doctor, gracias. Hasta luego. Esperemos que nos vaya bien a todos y no nos veamos en otro país. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, Vaya bien, hasta buenas luego. noches. Buenas noches, doctor.